La realidad argentina nos marca algunas actitudes, algunos gestos, algunas iniciativas que realmente llaman la atención, ¿o no? Nosotros que tenemos la intención de analizar los hechos y de algún modo conversar, simplemente eso, conversar acerca de lo que está ocurriendo, no para bien, no para mal, simplemente conversar, analizar, hemos convocado nuevamente al doctor Guillermo Yanco para poder establecer pautas, simplemente pautas de lo que puede ocurrir en el país. Sobre todo después de una elección abrumadora, después de un resultado realmente importante y después de los hechos que estamos viviendo a diario. El gusto de tenerte conmigo, Guillermo. Igualmente, Luis, gracias por la invitación. Por favor, la otra vez estuvo muy linda la charla que tuvimos, así que quiero renovar un poco estos conceptos que estuvimos volcando, que me parece que son para clarificar, no para tirarse contra nadie, sino para clarificar aspectos, para ver qué efectivamente qué está ocurriendo. Se han dado una serie de hechos desde la asunción de la presidenta hasta el presente. Ya lo habíamos anticipado que iba a pasar a lo mejor en la Cámara de Diputados con determinados proyectos. En la práctica esos proyectos se aprobaron en tiempo récord, a tal punto que en algún momento, y en alguno de ellos en particular, en el momento que se estaba tratando en la Cámara de Diputados, ya en el Senado había entrado como para que comience a tratarse, porque querían tratarlo en una semana, en fin. Hay una serie de hechos, circunstancias que llaman la atención. Tu análisis. Mira, Luis, me parece que el tema en análisis para la Argentina de este tiempo es si la Argentina es igual que fue o la Argentina es distinta a la que fue. Yo tengo la impresión que cambiando los tiempos, cambiando las circunstancias, por supuesto los personajes, la Argentina sigue siendo la misma Argentina que no termina de terminar, mirá vos lo que digo, no termina de terminar con la confrontación. Vos hablaste de conversación. Uno puede decir qué lindo que es conversar y qué bueno que es conversar y qué necesario que es conversar, que es muy distinto a decir que vamos a debatir, donde cada uno sostiene sus posiciones, después nos vamos y cada uno sigue con lo suyo. Que es distinto a discutir, donde en realidad casi nos enojamos y cada uno lleva lo suyo en un nivel de violencia, de la cual seguramente vas a hablar más adelante, en este mismo programa. Yo te quiero leer un párrafo de un libro escrito en 1900, o publicado en 1988, de una editorial que es Le Monde Diplomatique, prestigiosa editorial francesa y que tiene además edición en castellano, un libro que se llama Sociedades enfermas de su cultura. Sociedades enfermas de su cultura. Allí hay un capítulo escrito por Claude Julien que dice maneras de ver. Te leo un párrafo nada más. Dice: miradas enceguecidas por la obsesión que en los años 30, esperando las hordas bolcheviques, subestimaron gravemente la amenaza nazi, tan cercana. Miradas ávidas, embriagadas por una prosperidad que tenía fin y que no quisieron ver la recesión que se acercaba. Miradas fanáticas, veladas por obsoletas ideologías, apenas rebajadas por la moda, y que no pusieron atención a las fisuras más abiertas del edificio. Miradas perdidas en la autocontemplación, inevitablemente sorprendidas por la efervescencia de las muchedumbres innumerables que contemplan con una mezcla de deseo y de odio. Miradas sin memoria, estupefactas por la repetición de fenómenos antiguos y siempre nuevos, bajo formas inesperadas, y por qué no decirlo, miradas frías, hastiadas, que utilizando la coartada de la objetividad, querrían comprobar sin juzgar, miradas indiferentes, vacías, sin conciencia ni ética, miradas asesinas o cómplices de asesinato. Yo te leo esto hoy y vos me decís lo escribieron ayer. O digo yo, lo escribieron ayer. 1988, y quizás refleje lo cíclico de la historia. Me parece que este nuevo tiempo argentino está trayendo una mirada, que no es la mejor mirada, de quienes deben mirar en función de todos los demás. Quienes son dirigentes, quienes conducen un país, quienes conducen organizaciones,
quienes tienen a su cargo de la cosa pública, son aquellos que deben tener una muy buena mirada respecto a la seria preocupación que tiene el ciudadano, el hombre y la mujer, el habitante del país, para poder estar en esa mirada de preocupación, en esa mirada de necesidad, quizás también esa mirada de deseo, y poder estar en esto. Me parece que la mirada es más introspectiva, es la mirada del poder. La presidenta, en su discurso inicial en el Congreso el 10 de diciembre, dijo: yo gobierno para 40 millones de personas, para 40 millones de argentinos. Estas son palabras, estaría bien que se pongan en actos. Los recientes acontecimientos de la Cámara de Diputados que vos narraste, a pocos días de la asunción, describen otras circunstancias. Nosotros tenemos el poder y como tal lo ejercemos para lo que creemos que es mejor de acuerdo a nuestra mirada. Moyano hace pocos días también hizo una presentación celebrando un nuevo aniversario de su sindicato de camioneros y también su mirada fue sumamente fuerte, me atrevería a decir con gran violencia. Y paradójicamente, o no, ambos se miraban hasta hace poco tiempo con mucho afecto. Yo te diría en realidad, se miraban con mucha necesidad. Te diría más aún, se miraban con mucha complicidad. Y hoy parece que no hay complicidad, porque seguramente la doctora Zaida Saz, que estará en un rato en Sin Exclusiones, lo explicará mejor desde su óptica psicoanalística. La complicidad es consecuencia o provoca, una cosa y la otra, es consecuencia y provoca sometimiento. Lo que pasa es que la complicidad importa intereses encontrados. Sí, claro. Entonces, por eso, intereses, legítimos intereses entre partes. Requiere, la complicidad es el ponerse en el otro como una necesidad propia, no en ponerse en el otro como una mirada al otro por su preocupación. Por eso yo hablé de la mirada. Y las complicidades traen estas cosas, que es lo que hoy ocurre, o lo que ha ocurrido estos días con Moyano, donde parece que sale de la complicidad con la presidenta, porque la presidenta parece que salió de la complicidad con Moyano antes, eligiendo otro estamento de la sociedad, organizaciones empresarias, a las cuales seguramente le va a pasar lo mismo. Porque antes le pasó a Duhalde, quien encumbró a Kirchner. Hay como hay un uso violento de esta cosa. Y esto, vos que siempre me planteás el concepto de negociación, esto no es negociación, esto no es conversación, esto es creer que se tiene el poder, tener la mirada sobre un poder determinado, pretendiendo que ese poder es omnipresente y omnímodo para hacer lo que se cree, más allá de la mirada a una sociedad que está expectante, temerosa y que pretende otra cosa. Ahora, de todos modos, y en rigor de verdad, teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo, no es producto solamente de la actitud de la presidenta o su forma de ser, sino que se basa en ese gran porcentaje de la elección, pero independientemente también en la inacción que pudo haber tenido la oposición para permitir ese tipo de cosas. Me da la impresión de que el pueblo argentino no ha analizado en detalle cuáles eran las perspectivas futuras en tanto y en cuanto se proyecte una elección como la que se dio. No creo que lo haya pensado. O si lo pensó, en todo caso, el pueblo es absolutamente peronista, o por lo menos es kirchnerista. Esa es la expresión mucho más adecuada, dada la posición de la presidenta en su discurso, cuando abiertamente sostuvo algunas cosas que tenían que ver, que no tenían que ver con Perón. Entonces, frente a todo esto, la pregunta es, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se visualiza lo que puede llegar a pasar hacia adelante si estamos proponiendo un esquema de poder omnímodo, como vos bien dijiste, donde el Estado soy yo y nadie más? Yo, digamos, tendría que analizar esto que vos decís respecto de que el pueblo es peronista, de que el pueblo votó de una manera, ¿no? Digamos, hablar de pueblo implica una definición que
que tendría otro alcance y nos llevaría quizás muchos sin exclusiones. Yo en relación a la perspectiva que le veo a esta situación es una situación de gran confrontación. Se da, ya se está dando. No, pero sí. Se está dando en la provincia de Buenos Aires, sí, ya directamente sí, entre Mariotto y Scioli. Sí, pero no solamente confrontación en los niveles de quienes creen detentar el poder, sino confrontaciones en las capas más abajo del poder. Los ciudadanos pueden entrar a confrontar muy fuertemente. Se analiza un sistema de violencia inserto hoy en la sociedad que a mí me llama la atención y a mí me preocupa. Ahora, yo no sé si el argentino es violento. No, pero los robos, los asaltos, eso sí, la perversión, el sadismo con los que se hacen este tipo de cosas. Y me parece que falta la palabra, lo cual concepto del cual seguramente Zaida Sas también va a hablar. Falta la palabra de peso, falta la ley, falta el modelo, según decía Foucault. Yo temo que tengamos una situación delicada para los próximos tiempos si no se deja de confrontar, si no se deja de poner enemigos y se acepta al otro y se conversa con el otro. Te agradezco mucho el hecho que hayas venido. Te voy a dar algo para que puedas viajar tranquilamente, por lo menos la asistencia al viajero, para que estés bien, cómodo, sin problemas. Te pones en contacto con esta gente. Así que gracias por estar, Guillermo, como de costumbre. Y ahora vamos a charlar con Zaida Sas. Bien, gracias a vos. Por favor.